Martín era un hombre carismático y encantador, conocido por su habilidad para hacer que todos a su alrededor se sintieran especiales. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía un secreto oscuro, llevaba una doble vida. Por un lado, estaba su primera familia, conformada por su esposa, Laura, y sus dos hijos, Samuel y Valeria. Vivían en un modesto apartamento y luchaban por llegar a fin de mes. Laura era profesora universitaria y trabajaba mucho para ayudar a Martín, este tenía una tapicería y fabricaba muebles. Por otro lado, Martín tenía una segunda familia con Sofía, una mujer deslumbrante que disfrutaba de lujos y comodidades en una casa elegante en las afueras de la ciudad. Sofía se había casado con Martín desde hace 2 años. Y eran muy felices. Martín había convencido a Laura de que sus problemas financieros eran temporales. Le decía que estaba invirtiendo en un negocio que pronto daría frutos, mientras que él utilizaba el dinero que Laura le daba para cubrir los gastos del hogar para mantener su lujosa vida con Sofía. La vida continuó así hasta que un día todo cambió. Martín sufrió un grave accidente automovilístico que lo dejó incapacitado. En el hospital, rodeado de médicos y enfermeras, su mundo comenzó a desmoronarse. Fue allí donde Laura recibió una llamada inesperada, la noticia del accidente. Laura se encontraba en la sala de espera del hospital, su corazón latía desbocado mientras esperaba noticias sobre Martín. La angustia y la confusión la envolvían, pero lo que no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En ese momento, Sofía, la otra mujer en la vida de Martín, entró en la sala. Sofía, con un aire de preocupación, buscaba a alguien que le diera información sobre el estado de Martín. Al ver la enfermera le comenta, allí está la esposa del paciente, hable con ella, la expresión de Sofía se tornó de sorpresa a incredulidad. Ambas mujeres se miraron fijamente, entonces Sofía le dice con voz alzada, ¿cómo te atreves a hacerte pasar por la esposa de Martín? ¿Tú quién eres, atrevida? Laura con voz muy calmada le contesta, soy la esposa de Martín, ¿y tú quién eres? En ese momento ambas mujeres se miran a la cara y cada una reconociendo en la otra un reflejo de su propia traición. ¿Eres tú, la esposa?, preguntó Sofía, con una mezcla de desafío y curiosidad. Laura, sintiendo que el aire se volvía denso entre ellas, respondió con firmeza, sí, soy yo. Y tú debes ser la amante. Sofía la corrige diciendo, yo también soy su esposa, tenemos 2 años casados. La tensión aumentó en la sala. Laura, sintiéndose herida y traicionada, no pudo contener su ira. Laura con voz temblorosa le dice, él es mi esposo y el padre de mis hijos, desde hace 15 años. Sofía, aunque sorprendida por la confrontación, intentó defenderse. No sabía que Martín tenía otra familia. Él me dijo que estaba solo, que estaba pasando por un mal momento. Eso es lo que hace, replicó Laura con desprecio. Te ha estado mintiendo mientras nos dejaba en la ruina. Mientras tú disfrutas de lujos, nosotros apenas podemos pagar las cuentas. Ambas mujeres comenzaron a elevar sus voces, atrayendo la atención de otros familiares en la sala. Laura, con lágrimas en los ojos, continuó, tú no eres la única víctima aquí. Mis hijos también están sufriendo por su engaño. Sofía se quedó en silencio por un momento, sintiendo el peso de las palabras de Laura. No sabía. No sabía nada sobre ti ni sobre ellos, dijo finalmente, su voz temblando. En ese instante, una enfermera apareció para darles noticias sobre Martín. Ambas mujeres se miraron una vez más antes de que Sofía decidiera dar un paso atrás. No quiero más problemas, dijo suavemente antes de alejarse. Laura tuvo que sentarse un momento, la noticia de que su esposo Martín ahora era bígamo la dejó perpleja. No sabía qué hacer. Sacó su teléfono y llamó a su hermano. Este no tardó en llegar al hospital. Laura, al igual que Sofía, quería irse de allí, no verle la cara a Martín al menos no ahora, pero sabía que no lo podía abandonar en ese momento. El hermano de Laura, Marcos, llegó al hospital con una expresión de furia contenida. Al ver a su hermana devastada, la abrazó fuertemente. No te preocupes, Laura. Estoy aquí para ti, le dijo con voz firme. Marcos, un hombre de carácter fuerte y protector, siempre había desconfiado de Martín.
Ahora, al ver a su hermana en esta situación, sentía una rabia incontenible. Tenemos que sacarte de aquí, le dijo a Laura. No tienes que soportar esto sola. Pero Laura, a pesar de su dolor, sentía un deber hacia Martín. No puedo dejarlo aquí, Marcos. Está herido y necesita ayuda, respondió con la voz entrecortada. Marcos entendió el dilema de su hermana, pero no estaba dispuesto a permitir que Martín siguiera haciéndole daño. Bien, pero no estará sola. Me quedaré contigo y me aseguraré de que ese hombre no te vuelva a lastimar. Mientras tanto, Sofía conducía de regreso a casa, sintiéndose culpable y confundida. Había vivido en una burbuja de lujo y felicidad, ignorando la posibilidad de que Martín pudiera estar ocultándole algo. Ahora, la verdad la golpeaba como un balde de agua fría. Sofía llegó a su elegante casa y se sentó en el sofá, sintiéndose vacía y traicionada. ¿Cómo pudo ser tan ingenua? ¿Cómo pudo creer en las mentiras de Martín? Decidió que no podía seguir viviendo así. Tenía que tomar una decisión y poner fin a esta farsa de una vez por todas. Tomó su teléfono y llamó a un abogado. Necesitaba protegerse y asegurarse de que Martín no siguiera manipulándola. También decidió que debía hablar con Laura y ofrecerle su apoyo. Aunque eran rivales en el amor, ambas eran víctimas del mismo hombre. Cuando Martín despertó en la habitación del hospital, se encontró con la mirada furiosa de Marcos. Más te vale que tengas una buena explicación para todo esto, le espetó Marcos con voz amenazante. Martín, sintiéndose débil y confundido, intentó justificarse. No era mi intención lastimar a nadie. Todo se complicó y perdí el control. Perdiste el control, replicó Marcos con sarcasmo. Engañaste a mi hermana, la dejaste en la ruina y viviste una doble vida. Eso no es perder el control, es ser un miserable. Martín bajó la mirada, sintiéndose avergonzado y arrepentido. Sabía que había cometido un grave error y que tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Laura y Marcos intercambiaron miradas, ambos sintiendo la misma necesidad de alejarse de Martín. La rabia y el dolor eran demasiado intensos. No tengo que quedarme aquí, murmuró Laura, sintiendo que cada segundo en esa habitación era un recordatorio de la traición de su esposo. Marcos asintió. Vamos, Laura. No vale la pena perder más tiempo con él. Con determinación, ambos se dieron la vuelta y salieron de la habitación, dejando a Martín solo, rodeado por el silencio del hospital y el eco de sus propias mentiras. Mientras tanto, Sofía también había tomado una decisión. Después de reflexionar sobre lo que había descubierto, decidió que no podía seguir siendo parte de este juego. Se levantó del sofá en su casa y se dirigió al hospital. Al llegar, vio a Laura y Marco salir, y su corazón se llenó de un extraño sentido de camaradería. Sin embargo, no podía ignorar el dolor que sentía. Al entrar en la habitación de Martín, lo encontró mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Martín, comenzó Sofía con voz firme, he decidido que esto no puede continuar. No puedo ser parte de tus mentiras. Martín se giró hacia ella, su rostro mostrando sorpresa y preocupación. Sofía, por favor. No me abandones ahora. Estoy herido y necesito tu apoyo. Tu apoyo, replicó ella con incredulidad. ¿Y qué hay de Laura? ¿Qué hay de tus hijos? Te has aprovechado de ambas y ahora pretendes ser la víctima. Sofía sintió que su corazón se endurecía ante las palabras de Martín. No estoy aquí para salvarte, dijo con frialdad antes de dar un paso atrás. Me voy. Y con eso, salió de la habitación, dejándolo solo una vez más. Martín se quedó solo en la habitación del hospital, sintiéndose completamente abandonado. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos mientras reflexionaba sobre lo que había perdido, a Laura, a sus hijos y a Sofía. Pero en medio de su autocompasión, algo inesperado sucedió. Una enfermera nueva entró en la habitación para revisar su estado. Tenía una sonrisa cálida y una actitud comprensiva que contrastaba con el ambiente sombrío que lo rodeaba. Su nombre era Clara. Hola, soy Clara, dijo ella mientras revisaba los monitores y anotaba información en su tablet. ¿Cómo te sientes hoy? Martín,
Viendo una oportunidad para desahogarse y hacerse el víctima, comenzó a contarle su historia. Todo ha sido tan difícil, dijo con voz temblorosa. Mi esposa me ha dejado porque no entiende las presiones que enfrenté. Y ahora mi amante también se ha ido, en ningún momento le comento a Clara que era bígamo. Clara lo miró con compasión mientras él continuaba relatando sus penas. No sé cómo he llegado a este punto, añadió Martín, tratando de parecer vulnerable. Solo quería hacer lo correcto. A medida que hablaba, Clara comenzó a sentirse atraída por su historia trágica. La forma en que hablaba sobre sus problemas familiares le despertó un instinto protector. Sin saberlo, Martín estaba utilizando su encanto para atraerla hacia él. Con cada palabra que pronunciaba, Martín se sentía más seguro de sí mismo. Clara lo escuchaba atentamente y le ofrecía palabras de consuelo. En su mente comenzaba a gestarse una nueva estrategia. Si había perdido a Laura y a Sofía, tal vez podría encontrar consuelo en esta nueva mujer. Si necesitas hablar o alguien que te escuche, le dijo Clara suavemente al final de su turno, aquí estaré. Con esa promesa resonando en su mente, Martín se sintió renovado. Mientras Clara salía de la habitación, él sonrió para sí mismo al pensar en cómo podría manipular esta nueva situación a su favor. Aunque había perdido mucho, todavía tenía la oportunidad de comenzar otra vez. La historia toma un giro inesperado con la llegada de Clara y el intento manipulador de Martín por hacerse pasar por víctima nuevamente. Y mientras Martín hacía planes de cómo conquistar a Clara, sus dos esposas se unieron para quitarle hasta el último centavo. Martín se imaginaba que eso iba a pasar, pero no se preocupaba, para eso ya tenía en la mira a otra mujer.